Buenos días a todas y todos. La Vicerrectoría Académica, la Secretaría de Investigaciones Científicas y el Instituto de Estudios Históricos y Antropológicos de la Universidad de El Salvador les da la bienvenida al ciclo de conferencias en conmemoración al Bicentenario de la Independencia Centroamericana. Para inaugurar la actividad, le cedo la palabra al Vicerrector Académico de la Universidad de El Salvador, doctor Raúl Azcuna. Gracias, maestro Jorge. Un gusto poderlos saludar, estimados compañeros presentes acá en esta sala, a nuestro invitado conferencista, el doctor Adolfo Bonilla, a los miembros del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de nuestra universidad, a Silvia Ortiz Gómez, Ana Patricia Castro Fuentes y, lógicamente, al compañero Jorge Juárez Ávila. Un saludo también a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo a través de las redes sociales y quienes recibirán esta conferencia de forma asincrónica. En nombre del señor rector, maestro Roger Armando Arias Alvarado, en nombre del vicerrector administrativo, el ingeniero Juan Rosa Quintanilla, sean bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de conferencias que se inauguran con motivo del bicentenario de la independencia política de España de Centroamérica. A lo largo de estas conferencias se estará teniendo a visiones renovadas, innovadoras, a relecturas de los fenómenos políticos que se dieron en torno a la década de 1820, particularmente 1821, y las discusiones en torno a la construcción de un nuevo ordenamiento, de un nuevo contrato social para los habitantes de la provincia de San Salvador, de la provincia de San Miguel, de las provincias de Centroamérica que dieron en llamarse con el tiempo repúblicas independientes, no sin antes hacer un esfuerzo relativamente importante para vivir unidas, vivir integradas en lo que conocemos el sueño de Morazán. Estas lecturas obligadas deben hacerse desde nuevos marcos lógicos, desde nuevos marcos interpretativos que nos permitan comprender de mejor manera los fenómenos políticos y visualizar en su justa dimensión el papel de cada uno de los actores, tanto los agentes políticos como tales, como también la participación de sectores que en la historiografía tradicional no trata de visualizar, como las mujeres, como las comunidades indígenas, como las comunidades afrodescendientes, en fin, el pueblo en su conjunto, y las expresiones de los intelectuales de diversa gama, de diversa índole, a los cuales se pueda tener acceso a través de las publicaciones historiográficas o los documentos históricos como tales, también la literatura, el arte, las revistas, los periódicos del momento. Así es que para la Vicerrectoría Académica, poder contar con ponentes como los compañeros que van a participar a lo largo de estas conferencias es un verdadero orgullo y honor que nuestra universidad se dé cita para discutir estos temas tan relevantes, no solo para comprender el pasado, sino también para construir formas de vida más empáticas, formas de vida más representativas, formas de vida más justas en nuestro país. Así es que mis felicitaciones para los organizadores del evento, para los compañeros de la Secretaría de Investigaciones, quienes siempre están prestos a acompañar los esfuerzos en la vía de la difusión de los conocimientos que la Universidad de El Salvador va produciendo y acumulando. Muchísimas gracias. Hacia la libertad por la cultura.
Gracias, doctor Azcuna. A continuación, le cedo la palabra a la maestra Ana Silvia Ortiz, directora del Instituto de Estudios Históricos y Antropológicos de la Universidad de El Salvador. Buenos días. Para la Vicerrectoría Académica, el Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos, la Secretaría de Investigaciones Científicas y la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, es muy grato contar con su presencia a la jornada inaugural del ciclo de conferencias El Bicentenario de la Independencia Centroamericana. Muy especialmente, un gran saludo a la comunidad docente y estudiantil de la Escuela de Ciencias Sociales, quien con este evento inicia a su vez el segundo semestre académico del vigente año. Durante los siguientes 4 días nos propusimos crear un espacio de diálogo y análisis crítico sobre el Bicentenario de Independencia de América Central y Chiapas, que contribuya a la comprensión de su impronta en la construcción de los estados del Istmo Centroamericano, pero también de las sociedades centroamericanas contemporáneas. Para ello, invitamos a notables académicos como el estimado doctor Adolfo Bonilla, investigador del Instituto Nacional de Formación Docente e integrante del equipo fundador de la licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador, quien nos acompañará en esta jornada inaugural en la conferencia La Independencia de Centroamérica del 15 de septiembre de 1821 y el día miércoles 1 de septiembre con la ponencia Anexión de México a Centroamérica e Independencia de México. Asimismo, nos acompañarán la doctora Eugenia López el día de mañana y el doctor Ricardo Argueta el día jueves, ambos destacados profesores de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de nuestra universidad, quienes nos presentarán las conferencias Indígenas y Castas en las Huestes de la Anexión Centroamericana al Imperio Mexicano, 1821 y 1823, y Conmemoración, Discursos y Memorias sobre el Proceso Independentista de Centroamérica durante el siglo XIX, respectivamente. Así que de nueva cuenta, sean todos, todas bienvenidas a esta jornada inaugural. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Silvia. Como ya lo mencionó Ana Silvia, la primera ponencia magistral del ciclo de conferencias titulada La Independencia de Centroamérica del 15 de septiembre de 1821 está a cargo del doctor Adolfo Bonilla. Actualmente el doctor Bonilla es investigador en Historia del Ministerio de Educación. Es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Manchester. Ha trabajado en la Universidad de El Salvador como director del Departamento de Filosofía, director de la licenciatura en Historia. Ha sido miembro del Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. Es un reconocido especialista en temas de historia de El Salvador y Centroamérica, especialmente del siglo XVIII y XIX. Su libro Ideas Económicas en la Centroamérica Ilustrada, 1793 y 1838, es un referente para todos los estudiosos de la historia de este período. Además, ha publicado múltiples artículos en distintas revistas y libros nacionales e internacionales. Por ejemplo, Análisis historiográfico del primer grito de independencia, publicado en la revista de Ciencias y Humanidades del Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Humanidades del Ministerio de Educación. Triunfos y fracasos de la Ilustración Centroamericana, publicado en la Universidad Metropolitana de Ciudad de México. Es un privilegio contar con su presencia y le cedo la palabra. Bienvenido, doctor Bonilla. La ponencia.
para mí es de total agrado participar en este ciclo de conferencias con los colegas de la Universidad de El Salvador, que sigue siendo mi universidad. Y en esta ocasión, yo he titulado mi presentación La independencia del Reino de Guatemala y Capitanía General de Guatemala de España, el 15 de septiembre de 1821. La razón por que he escogido ese título es porque a veces cuesta distinguir lo que es la Capitanía General del Reino de Guatemala. Y tengo que decir que cuando se da el descubrimiento y la conquista, lo primero que se establece, digamos, son reinos, los reinos de Indias, y primero se forma el virreinato de Nueva España, luego el de Perú, y sucesivamente se van creando el reino de Guatemala, el reino de Chile y otros virreinatos. Pero lo primero que se establece son las estructuras político-administrativas, es decir, las audiencias, que en el caso de Centroamérica es a partir de 1542, y ya definitivamente, digamos, la audiencia de Guatemala con sede permanente en Santiago de los Caballeros en 1570. A partir de ahí también se comienza a usar la designación Capitanía General de Guatemala y, digamos, ya a principios del siglo XVII ya se va usando el término Reino de Guatemala. Pero el Reino de Guatemala define el estatus, digamos, tanto de los súbditos con el rey como la relación con los otros reinos. Entonces, cuando llegamos a la independencia, son las dos instancias que independizan, digamos, el 15 de septiembre, tanto el Reino de Guatemala como la Capitanía General de Guatemala, que es la estructura administrativa. Yo vengo trabajando el tema de la independencia por muchos años. Es decir, es un tema que yo lo he estudiado a lo largo de por lo menos 20 años. Y en los últimos meses yo he estado de lleno trabajando un libro que se va a llamar, digamos, Proyectos e Interpretaciones de la Independencia, que va a ser publicado, esperamos, alrededor del 15 de septiembre. Y mucho de lo que voy a decir en esta presentación, digamos, son las conclusiones a que yo he llegado, digamos, en esa investigación. Lo primero que tengo que decir, a modo de introducción, es que analizando los proyectos e interpretaciones de la independencia, concluimos que a 200 años de la independencia de Centroamérica, no contamos todavía con interpretaciones completas y englobantes que den cuenta y enlacen todos los procesos y todos los aspectos desde la educación ilustrada en la Universidad de San Carlos hasta la ruptura de la República Federal. No podemos confiarnos en que lo tenemos y hacerlo es trabajo de gran envergadura, y a esa tarea quiere aportar mis trabajos y en esta presentación adelantaré algunas conclusiones.
Después lo vamos pasando. Quiero ampliar un poco para ir a la corriente. Quiero ampliar un poco lo que quiero decir cuando digo que no contamos con interpretaciones completas y englobantes de los procesos. Por ejemplo, el punto de partida de la independencia, por supuesto que es la Ilustración, impulsada por Carlos III, con gran ímpetu en el caso de España y Centroamérica a partir de 1787. Luego tenemos las reformas borbónicas que en su aspecto positivo dan a conocer, digamos, toda la filosofía política que sirvió de base para plantear su independencia. Eso quiere decir el pensamiento, básicamente el pensamiento liberal y republicano. Luego tenemos todos los procesos de desarrollo político donde destacan lo que pasó luego de la invasión de Napoleón a España en 1808 y que tuvo como resultado los conocidos procesos de la Constitución de Cádiz, que es la primera constitución moderna en España y por supuesto que en el Reino de Guatemala. En ese contexto se da, digamos, el primer grito de independencia que todavía, digamos, está sujeta a nuevas investigaciones y a nuevas interpretaciones. Luego tenemos en 1800, a partir del 2021, la independencia con relación a España, la anexión a México de 1822, poco estudiado todavía, pero donde tenemos el libro de Mario Vázquez. Luego, el proceso de independencia con relación a México y del 1 de julio del 23, y a partir de ahí tenemos una etapa muy difícil. La Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución de 1824 y especialmente la Guerra Civil son aspectos poco conocidos. Yo recuerdo la conclusión de el fallecido Edelberto Torres, que decía que todavía nosotros no entendemos la ruptura de la República Federal. Y recientemente yo he estado leyendo lo que se está escribiendo y esa parte está, más que todo, la Guerra Civil, la administración de Morazán, la crisis de 1837-38 que lleva a la ruptura de la República Federal, digamos, son poco conocidas. Yo discutía con Carlos del Valle López o con Roberto Turcios y entonces concluimos que de esa parte, es decir, de las consecuencias de la independencia, todavía hay mucho que decir.
Sí. Disculpen la interrupción aquí por problemas técnicos. Entonces, yo voy a hacer dos intervenciones. Este día voy a analizar la independencia del 15 de septiembre de 1821 con relación a España, y el próximo miércoles voy a analizar la segunda independencia del 1 de julio de 1823 con relación a México. Pero en esta parte yo quiero dejar bastante claro qué es la independencia y cuáles son los proyectos de independencia. Y lo primero que tengo que decir es que la independencia no es un fin en sí mismo, sino que solo es un medio. Y en realidad el proyecto es la construcción del Estado moderno, el progreso y la construcción de la nación. Y la independencia era imprescindible o no. Porque, por ejemplo, estaba, digamos, desarrollándose el programa del absolutismo ilustrado de Carlos III, el progreso iba avanzando y no se planteaba el proyecto de independencia. Entonces, pero aquí yo quiero comenzar para mí, el punto importante, que es el impacto de la guerra en los 7 años de 1756 y 1763. Es conocido que la derrota de España y Francia por parte de Inglaterra provocó un cisma terrible, digamos, en España. Y Carlos III y su corte discutieron por qué se daba esa derrota. Y se concluyó que el triunfo de Inglaterra se debía al éxito de la Ilustración. Entonces, Carlos III adoptó el programa ilustrado y impulsando lo que se llamó Reforma Borbónica. Entonces, la Ilustración, fundamentada en la razón y en la experiencia humana, tenía primero el programa de hacer una crítica al pensamiento escolástico, digamos, como en su parte crítica, pero en su parte positiva tenía dos proyectos: el desarrollo de las ciencias naturales y lo que se conocía en aquel momento como las ciencias del hombre, que incluía filosofía, las humanidades, las ciencias sociales y las artes. Y en política, el programa ilustrado tenía la aspiración de convertir la política en una ciencia. Porque si convertíamos la política en una ciencia, nosotros podíamos controlar el cambio y predecir lo que podía pasar. Claro, esta visión de la política, digamos, no tenía un consenso general, porque digamos, la pretensión de hacer de la política una ciencia es lo que criticaban a los conservadores. Entonces, Carlos III impulsó una serie de reformas donde destacaba la reforma educativa, la reforma económica, la reforma migratoria, la reforma de los impuestos, pero yo le voy a poner atención a la reforma educativa, que resulta ser clave, ya que permitió que se enseñara la filosofía política ilustrada, que dio a conocer los clásicos del pensamiento republicano y liberal. Y estas ideas fueron la base del movimiento de independencia. Analizando, digamos, el plan de estudios presentado por Antonio Liendio y Goicoechea en 1782, ahí se ven los problemas, cómo se van introduciendo los textos que introduce el lenguaje republicano, básicamente en base a Cicerón y Quintiliano, a la política de Aristóteles y la ética, a Platón, que son muy citados, y el lenguaje liberal entra
En segunda instancia, porque lo primero, digamos, que se desarrolla en Centroamérica es la enseñanza de física newtoniana, que lo hace José Antonio Liendo y Goicoechea. Y luego, digamos, a nivel político, digamos, se conoce a John Locke, y ahí se conoce toda la teoría del estado de naturaleza, de los derechos naturales, toda la teoría contractualista, y por eso nosotros podemos hablar de la independencia como uno de los conceptos básicos es el contrato social, y que lo usa, digamos, casi en todos sus documentos José Matías Delgado. Y luego, digamos, tenemos, digamos, que adicional a todos los textos se conoce muy bien aquí, digamos, la parte económica, con Adam Smith y David Hume, que son citados, digamos, ya cuando aparecen los periódicos como La Gaceta, son citados continuamente en todos los debates. Entonces, podemos decir que esta reforma educativa dio a conocer las bases de lo que se conoce como gobierno ilustrado constitucional, sin el cual nosotros no podemos entender correctamente el proceso de independencia. Ahora, entonces, aquí las reformas de Carlos III lo que van cuestionando es lo que conoce como antiguo régimen. Y pusieron en la agenda la construcción del Estado moderno, el progreso de la nación. Por eso es que decía yo, este es el proyecto político de la época de la Ilustración. Y la independencia solo es un medio. Bueno, sí. Ahora, vamos a ver un poco qué significaba construir un Estado moderno. Entonces, hay muchas discusiones sobre el Estado y sobre lo que significa el Estado moderno, pero yo me gusta mucho la definición del profesor Samuel Finner, porque le agrega elementos que en otras visiones del Estado no están. Entonces, él destaca los siguientes principios de un Estado moderno: la soberanía popular como legitimador de toda autoridad política, la secularización creciente de la sociedad por el avance de la ciencia y la división científica, la conciencia cívica ciudadana. Es decir, en la modernidad, el ciudadano tiene conciencia de lo que está haciendo. Y luego, digamos, él señala un punto muy importante, que es la independencia económica, que significa progreso en el sentido de enfilar la economía hacia niveles crecientes de industrialización y la búsqueda del bienestar de la población. Entonces, esto es importante porque, digamos, a partir de este concepto nosotros tenemos un parámetro para evaluar la independencia. Si nosotros todavía no somos una sociedad industrial, es que todavía el proyecto de la Ilustración no se ha completado. Y nosotros llegamos a finales del siglo XIX y esto todavía eran sociedades agrarias. Si la industrialización fue un proyecto que se tomó de lleno en Centroamérica y en El Salvador a partir de 1950. ¿Regresa? Sí. La siguiente. Sí. Bien, entonces, ya definido qué es lo que se buscaba con la Ilustración, en Centroamérica se dieron dos procesos y proyectos de independencia muy difíciles de separar, que es la independencia de España del 15 de septiembre de 1821 y la independencia de México del 1 de julio del 23. Cuando estemos llegando al final de la presentación, yo voy a señalar por qué es tan difícil de separar. ¿Va? Y es tan difícil de separar porque, digamos, cuando se dio la independencia de España, se convocó a un congreso
a realizarse el 1 de marzo de 1822, donde se iban a discutir cosas importantes, pero ese congreso no se realizó. Por eso es que el proceso de independencia con relación a España quedó a la mitad del camino. Y el evento de la anexión a México, podemos decir que le metió prisa y arrebató el proceso, ¿verdad? Y por eso es que yo digo que esas dos independencias están absolutamente ligadas. ¿Y ya? Ahora, ¿qué es la independencia? Es un concepto de libertad como autodeterminación que se usa para definir la relación entre pueblos y naciones. Y surge cuando el liderazgo político llega a la conclusión de que tiene las condiciones para formar un gobierno propio. Si no llegas a la conclusión que tienes condiciones para crear un Estado propio soberano, pues no se puede plantear la independencia. Y ese punto es bien importante porque vamos a ver cuando lleguemos al debate de la elección en México que el mismo Matías Delgado sostiene que la provincia de San Salvador no tiene condiciones para establecer una nación. Entonces, digamos, eso hay que tenerlo claro para entender qué tipo de independencia estaba planteando y de qué. Sí. Ahora, el proceso de independencia va madurando, pero entonces tenemos que ver, digamos, las diferencias y contradicciones principales que existen entre los españoles y los indianos. Yo voy a usar este término indiano porque a la población de los reinos de India se les conocía como indianos. Por ejemplo, en las Cortes de Cádiz se habla de la representación indiana, que incluye todo, digamos, Hispanoamérica y también Filipinas, porque Filipinas era parte de las provincias españolas y tenía un diputado. Ahora, entonces, el primer punto de conflicto, y esto yo lo he aprendido, digamos, leyendo el análisis de José Cecilio del Valle sobre el derecho español, donde él analiza de manera brillante digamos, la parte que conoce como las partidas, que son leyes que vienen del siglo XIII, luego el derecho castellano y el derecho indiano, ¿verdad? Entonces José Cecilio del Valle cree que, digamos, que el derecho indiano es la causa principal del atraso, o sea, de Hispanoamérica. Él dice, bueno, en 300 años España no ha podido hacer rica a la tierra de la riqueza, ¿verdad? Es una conclusión absolutamente devastadora. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay personas que han atribuido a Valle ser un conservador. Y si nosotros leemos su análisis de las leyes de India, es lo más radical y devastador. Prácticamente él concluye que leyendo el derecho indiano es motivo suficiente para declarar la independencia. Entonces, no hay en Valle una defensa de la constitución tradicional, porque no le ven ninguna legitimidad, porque, digamos, los españoles nunca tomaron en cuenta a los indianos para hacer sus leyes. Y tienen el defecto, dice él, de priorizar los intereses de los españoles por sobre los de la población de India. Bueno, el segundo obstáculo era, que la población indiana no tenía acceso, a los puestos de las altas magistraturas. Habían serios obstáculos puestos por España para el desarrollo industrial. Luego, en la medida que se va avanzando el proceso, y ya especialmente a partir del
de los procesos de las constituciones, digamos, de Cádiz, y la creación y puesta en práctica de la Constitución liberal, digamos, y la suspensión. Entonces comienza el parte del despotismo español, que, digamos, esa represión es lo que impulsó a los patriotas a llegar a la declaración de independencia. Pero lo más importante era la convicción y el deseo de ser independiente, porque se pensaba que se tenían las condiciones para hacerlo. Bien, dicho esto, entonces nosotros estamos frente a dos proyectos fundamentales de independencia. Las ideas liberales y republicanas, las cuales se expresaron en propuestas constitucionales, resultan en dos proyectos de independencia. Básicamente, la monarquía constitucional liberal, digamos, que es la propuesta que domina desde el periodo de la Constitución de Cádiz hasta 1821-22, porque la motivación fundamental para anexarse a México en enero del 22 resulta de la preferencia por una monarquía constitucional. Y el segundo proyecto, que ya se viene, digamos, desarrollando lentamente, es la Constitución Republicana Liberal Federal Representativa, que ya se ve claramente en 1821 y especialmente a partir de 1823, fecha en que es la propuesta dominante, porque la monarquía constitucional ha perdido el protagonismo. Sí. Entonces, lo que estamos viendo nosotros, que en la independencia del 15 de septiembre de 1821 con relación a España, es el momento de la monarquía constitucional liberal. Y este tipo de propuesta, digamos, tiene su base en la Constitución de 1812, que plantea la monarquía constitucional, la soberanía de la nación, la separación de poderes, una ciudadanía extendida a la población española e indígena autóctona de los reinos de India, constituyendo una nueva nación española, procesos electorales para desarrollar el gobierno representativo y la libertad de prensa. Entonces, cuando nosotros llegamos al 15 de septiembre de 1821, si bien es cierto, ya existen ideas liberales y republicanas, como es en el caso de San Salvador, como vamos a ver en un momento, pero todavía el 15 de septiembre hay continuidad de la monarquía constitucional, de la propuesta de la Constitución de Cádiz. Entonces, aquí yo voy entrando ya al análisis del 15 de septiembre de 1821. Yo quiero destacar varias características que generalmente no se destacan. Primero, que nuestra propuesta de independencia tiene una base sólida de filosofía política que llevó a hacer propuestas interesantes y que permitieron que se desarrollara una lucha política intensa sin caer en una guerra. Por ello, José Matías Delgado la consideró nuestra acta de independencia un modelo de justicia y libertad. Cuando yo leí esto, es una cosa que me llamó la atención y traté de entender qué quería decir Delgado con esto. Ahora, aquí, digamos,
me faltaría hacer el análisis del primer grito de independencia, de la Constitución de Cádiz, del levantamiento del 24 de febrero de 1814, donde, digamos, hay una propuesta de filosofía política del Ayuntamiento de Guatemala y también, digamos, en el documento que se conoce como Relación Histórica, que es el documento donde la nueva autoridad establecida el 5 de noviembre convoca digamos, a la formación de un nuevo gobierno, no para declarar la independencia, sino que para lograr espacios, digamos, de participación en el gobierno. Pero allí nosotros, digamos, tanto en las propuestas del Ayuntamiento de Guatemala como en la relación histórica, nosotros vemos, digamos, toda la filosofía política del Estado moderno, a la altura de 1811 y 12. Entonces, si conocemos bien esta parte, entonces vemos la continuidad de todo este pensamiento político moderno en 1821. Entonces, evitar la guerra de independencia, para mí fue el mayor mérito de nuestra independencia, para evitar la violencia cruel de los ejércitos bárbaros españoles, y estoy usando la palabra, digamos, con toda propiedad, inclinados a los fusilamientos sin juicio, a las decimaciones de ciudades y degollamiento de prisioneros, y el terror insurgente anárquico y el despotismo de los caudillos que desataría tarde o temprano si había una guerra de independencia en Centroamérica. Y eso que lo distingue. Quiero ampliar este punto, porque muchos se sugiere que en Hispanoamérica, digamos, se tenía como modelo la Revolución Francesa. Eso no es cierto. De la Revolución Francesa, como explica François Javier Guerra, sí atraen mucho los principios. El principio de la libertad, igualdad y fraternidad. Pero habían dos aspectos que en Hispanoamérica inspiraban una gran desconfianza, y era que se fuera a desatar en los procesos de independencia aspectos similares como el terror jacobino. Y eso pasó en México, con Hidalgo, y pasó con Morelos, y pasó en Venezuela, donde, por ejemplo, Taita Bóves asesinó poblaciones completas. Incluso Bolívar en su carta de Jamaica dice que la independencia de Venezuela produjo 250,000 muertos. Entonces, por eso es que nosotros vemos que en 1811 y 14 hay una intervención del liderazgo criollo para evitar, digamos, ese tipo de escenas políticas. ¿Verdad? Y, por ejemplo, muchos se le critica a José Matías Delgado su prudencia, pero responde a que José Matías Delgado quiere que en todo momento la dirección ilustrada mantenga el control del proceso de independencia. Y lo mismo vuelve a pasar en 1814. Porque, ¿qué es lo que pasa en el 14? En el 14 el levantamiento se da porque José María Peinado no quiere reconocer el resultado electoral de las elecciones, digamos, para el ayuntamiento. Pero resulta que las fuentes de inteligencia de Peinado le señalan que Juan Manuel Rodríguez ya está en contacto con Morelos. Y todos los historiadores que han trabajado esto, por ejemplo, Sajid Herrera, dice que sí, que hay fuertes indicios que indican que ya en el 14 hay contacto con Morelos. Entonces,
José María Peinado no tenía problemas con la alcaldía de Juan Manuel Rodríguez, pero sí tenía problemas con los contactos que él veía con la insurgencia mexicana. Entonces temían que ese tipo de guerra de independencia y violencia anárquica que se había desatado en México se extendiera hacia acá. Entonces, aquí se ve que José Matías Delgado, Manuel José Arce, José Isinena, José María Peinado, están haciendo un esfuerzo para evitar eso. Y yo creo que es una cosa poco analizada digamos, y muy positiva para el movimiento de independencia de Centroamérica. Yo creo que esta es una novedad de todas estas investigaciones. ¿Y qué va a pasar? Que en 1821, por eso es que dice José Matías Delgado que nuestra independencia es un modelo de justicia y libertad. Y su gran éxito es que se logró la independencia por la vía pacífica, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que aquí no había lucha política. Es una lucha política muy radical la que se venía dando. Entonces, donde se producen textos de filosofía política muy importantes, donde había claridad de lo que se buscaba. Lo siguiente. Ahora, para ampliar lo que estoy diciendo, quiero entrar, digamos, al análisis del Acta de Independencia del 21. Y aquí yo vuelvo a ponerle modelo de justicia y libertad. Entonces, el Acta de Independencia me llamó la atención que nunca se analiza. Solo se menciona, pero yo casi no he visto un análisis de literal por literal, ¿va? Entonces yo me di la tarea y analizarlos todos, pero no los voy a mencionar solo los literales más importantes para que se entiendan algunos puntos que yo creo que no se han comprendido bien. Entonces, el punto, el numeral 1 y el 2 del acta son puntos muy comentados y también muy criticados. ¿Ya? Entonces, en 1811, cuando se da la crisis, hubo una negociación brillante entre, digamos, José Aycinena, Peinado, el capitán general y José Matías Delgado y los patriotas salvadoreños. Y se salió bastante bien de la crisis. Entonces, yo creo que aquí es obvio que en la Declaración de Independencia de 1821 hubo otra negociación. Pero ¿a quiénes involucran? Aquí en este caso yo veo, digamos, que como Peinado ya está muerto, José Aycinena está en España, entonces aquí ya son otros actores. Es una negociación donde interviene José Matías Delgado, Pedro Molina, Mariano Aycinena, José Sirio del Valle y el que era capitán general, Gabino Gainza. Entonces aquí, a partir de este momento, hay una cosa interesante. Aquí, para mí, se juntan José Matías Delgado y José Sirio del Valle, digamos, en las negociaciones y la maniobra política. Sí. Para mí, el acta no ha tenido la atención que amerita ni las negociaciones. Pero sí compartimos la afirmación de Delgado que fue un modelo de justicia y libertad. Comencemos por el literal 1. Dice que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse. Este es el Congreso que queda establecido para el 1 de marzo del 22. El señor jefe político la mande publicar
para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Esto responde directamente a la visión de la Revolución Francesa que yo estoy explicando. Si nosotros analizamos a Miranda, a Bolívar y el mismo liderazgo político en Estados Unidos, no quieren que en América se reproduzcan escenas como el del terror jacobino. Y el otro problema que es el despotismo militar. Si nosotros vemos, digamos, yo no voy a analizar aquí, digamos, el desarrollo de la guerra civil, pero claramente hasta 1823 los políticos ilustrados mantienen el mando del proceso. A partir de 1825-26, empieza a entrar, digamos, el otro aspecto temido, que es digamos, lo que Peinado llama el despotismo napoleónico de los militares. Y yo he estado leyendo hace poco, por ejemplo, un libro de Talacena, donde señala el papel muy negativo de todos los militares, digamos, extranjeros que vinieron, muchos que estaban, digamos, en Colombia. En el caso, por ejemplo, de Merino, o el caso de los franceses, que habían sido miembros de la Guardia Napoleónica. Entonces, estos tipos metieron una visión militar en la guerra, en los procesos de independencia. Y eso hizo que, digamos, que la misma guerra se desata y era muy difícil pararla y meterle sensatez a su análisis. Entonces, este literal es interesantísimo, porque aquí lo que se expresa es que una dirección ilustrada debe tener el proceso, el control del proceso de independencia. Y eso lo dice, digamos, el documento de la Relación Histórica del 11, claramente está a la mano de Delgado, donde dice que, digamos, el pueblo necesita una dirección para actuar correctamente. O si no, no se sabe qué va a hacer. Digamos, esa es la visión ilustrada de que hay una dirección que le da luces a la población. Siguiente. El segundo punto del acta aborda otra cuestión. Si existe una declaración absoluta de independencia. Porque aquí digamos, es muy común oír decir que no hay una independencia absoluta. Pues no, estamos muy equivocados. Sí hay una independencia absoluta. Ahora, ¿por qué surge la duda? Porque en literal 2 se convoca un congreso a realizarse el 1 de marzo del 22, donde se discutiría de nuevo el punto de la independencia. Entonces decir, bueno, y si hay independencia absoluta, ¿para qué vas a discutir de nuevo la independencia en el Congreso? Esta parte no se ha entendido bien. Ahora, ¿por qué? Porque no se entiende si solo leemos el acta. Entonces, para entender qué significa esto, fue de mucha ayuda el dictamen sobre la independencia absoluta que redactó la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente el 29 de junio de 1823. Allí es donde, claro, esa comisión está encabezada por José Matías Delgado, está José Simeón Caña, Pedro Molina, Francisco Flores de Quetzaltenango, Felipe Vega de Sonsonate, José Simeón Caña. Entonces, ese documento es poco leído. Y ahí se explica
¿Qué significa discutir de nuevo la independencia? ¿Va? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Va? Y allí, en Matías Delgado, porque yo le atribuyo a este documento la mano de Delgado, explica qué es lo que está pasando. ¿Va? Entonces, Matías Delgado deja claro que del único lugar que podía declarar la independencia era de España. Porque tanto Guatemala como México eran provincias. No podía haber una declaración de independencia de México. Porque Matías Delgado dice, bueno, si México no era ni independiente, el 15 de septiembre de 1821, Iturbide todavía no había tomado México. Iturbide llegó 12 días después a la capital mexicana. Ajá, y en lo que llegaban las noticias aquí, eran 3 semanas. Entonces dice Matías Delgado, es que nosotros ni mencionamos a México en el acta. Porque era una provincia más y lo dice casi de forma despectiva. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que está viendo él? ¿Va? ¿Sí? Dice, en realidad la única independencia absoluta, yo estoy aquí parafraseando lo que dice Delgado, que se podía discutir en la independencia de España, porque era el único lugar de que dependía. Esto es tan cierto que el acta no menciona a México en ninguna parte. El dictamen sobre la independencia absoluta de la Comisión de la Asamblea Constituyente del 29 aclara que el Reino de Guatemala era independiente de México, ya que México era otra provincia más de España. Sí. Entonces dice, el dictamen dice lo siguiente, no nos unió a México el acta, en el acta no se menciona a México, porque juzgó el pueblo que no convenía dar un paso tan grande inconsiderablemente y en contraposición de su libertad, cuando aún no había una autoridad nacional en México con quien contratar. Para Matías Delgado, la independencia es un asunto de contrato social. Y criticaba mucho el hecho de que, digamos, Comitán y otras 2 ciudades de México se toman la atribución de declarar la independencia y anexarse a México. Aquí hay otro gran debate, porque el debate que ¿cuál es la instancia correcta para declarar, para tomar ese tipo de decisiones? Entonces, tanto Matías Delgado como José Silvio del Valle sostienen que los ayuntamientos ni las corporaciones no son los cuerpos indicados para tomar una decisión tan trascendental. Entonces, por eso los dos concluyen, tanto Delgado como Valle, de que la anexión era un acto absolutamente ilegal, de hecho y de derecho. Tiempo. Sí. Entonces, la discusión era caliente. Porque, digamos, estaba por detrás la probable anexión a México. Pero según el dictamen, esa decisión no podía tomarse fuera afirmativa o negativa, de forma apresurada, como lo hicieron las ciudades de Chiapas, porque se trataba de un contrato político. Por ello, el 15 de septiembre, la decisión de una probable anexión se dejó pendiente para que decidiera en el Congreso el 1 de marzo del 22. Sí.
Bueno, sigamos, la siguiente. Siguiente. El literal 2 hace mención de que, digamos, que se elijan diputados para participar en el Congreso, que debe decidir el punto de independencia y fijar, en caso de acordarla, la forma de gobierno, ley fundamental que debe regir. Diga. Entonces, ¿qué se iba a discutir en ese Congreso? Primero, aquí hay que tomar en cuenta que todas las provincias estaban divididas. Nicaragua quería ser una capitanía general. Costa Rica se quería separar de Nicaragua. San Miguel quería ser una intendencia separada de San Salvador. Quetzaltenango también quería ser una intendencia. O sea, prácticamente lo que José Matías Delgado está viendo, que Centroamérica está fraccionada. San Salvador tenía la gran aspiración de establecer el obispado y Guatemala no se lo permitía. Entonces, cuando el acta dice que se va a discutir la independencia en ese Congreso, es eso, es la relación entre provincias, ¿verdad? Y entonces, allí hay tres alternativas. Me voy a ir saltando un poco esto, tres alternativas. Primero, en el Congreso queda abierta la decisión de las provincias si se van a unir en un pacto federal. Si es así, es un asunto de hacer el contrato del pacto federal entre las provincias que se van a convertir en Estado. También está la otra posibilidad, que las provincias decidan hacer una república centralista. Es otro tipo de contrato. Y en tercera instancia, y esto es lo interesante, las provincias pueden decidir si se anexan a México. Y eso también es un asunto de contrato social. ¿Va? Esto es lo que está de fondo cuando se dice que se va a volver a discutir la independencia absoluta. Es decir, la independencia entre provincia o estado. Ahora, también está la posibilidad de que si se da la anexión a México, no necesariamente se apruebe la propuesta de la monarquía constitucional que se está discutiendo, sino que puede ser una anexión a una república mexicana. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, San José propuso como condición para anexarse que México fuera una república. Y aquí a todas luces queda claro que en esa negociación lo que Matías Delgado iba a negociar, si había anexión a México, era la anexión a la República Mexicana. Es que la República Mexicana no estaba descartada. ¿Por qué? Porque rápidamente, al colapsar el imperio de Iturbide, todo se hizo a favor de construir la república y fue una república federal a partir del 1823. O sea que, digamos, aquí tenemos las dos alternativas. O la monarquía constitucional para darle continuidad a la Constitución de Cádiz, o la república. La república central o federal, que son los dos proyectos de independencia. Entonces, dice aquí, pongan atención. Dice, en el dictamen Delgado explica que en el Congreso las provincias y estados tienen que discutir la relación entre ellas. Lo que requiere es decidir si adoptar una constitución, un nuevo contrato social, dice, y jamás estos estados se unieran a otros si no es por federación o alianza. Dice,
Entonces, ¿qué pasa? Que esta discusión importante, era muy importante para el futuro de Centroamérica. Pero esta discusión no se dio por la presión impuesta, digamos, por México y la presión de las provincias que aceleradamente, sin discutirlo como pacto social, se anexaron a México. Sí. Entonces aquí es donde yo estoy explicando cómo las dos independencias están relacionadas. Absolutamente relacionadas. ¿Verdad? Entonces, no es posible hacer una buena interpretación de la independencia de España sin tomar en cuenta que el Congreso del 1 de marzo del 22 no se realizó. Entonces, porque ahí sí van a discutir cosas importantes. Entonces, el análisis de la anexión a México es una parte imprescindible del análisis de la independencia de España. Y dicho sea de paso, del análisis de la independencia de Centroamérica en relación a México en 1823. Todos estos procesos deben ser analizados en su relación interna. Siga. Me permita. Aquí hay un punto interesante. Siga. La siguiente. ¿Qué sigue? Está bien, sí. Ahora, ¿por qué era importante la anexión a México? Y era porque a partir de la teoría política, Centroamérica no tenía condiciones para plantearse una monarquía constitucional. ¿Va? Incluso ni México tenía las condiciones, por eso es que colapsó. ¿Va? Pero tenía más condiciones para plantearse. ¿Va? Entonces, ¿qué dice la teoría constitucional? ¿Va? Para que exista una monarquía, tiene que existir una aristocracia. Porque la aristocracia es la que defiende la monarquía, porque la aristocracia es hija del monarca. El monarca es el que da los títulos de nobleza y todo. Y no solamente eso, los duques, los lores son los que tienen ejército para defender al rey en caso de ser atacado. ¿No? Entonces, en México, esas condiciones no existían. O sea, para consolidar una monarquía constitucional. Y por ello es que la propuesta de monarquía constitucional en México cayó como castillo de naipes. Porque, claro, Iturbide no tenía, digamos, los requisitos para ser un rey o emperador. ¿Verdad? Tomando en cuenta que, según me decía mi amigo Mario Vázquez, Iturbide fue un déspota contra los insurgentes. ¿Y cómo es que de la noche a la mañana un tipo que te andaba reprimiendo va a aparecer como emperador o rey? ¿Entiendes? Es un problema, digamos, que requiere mucha discusión, ¿no? Digamos. Aquí tenemos, pone el anterior, la monarquía constitucional centroamericana fue propuesta por José Simeón Cañas. O sea, una monarquía constitucional independiente. ¿Sí? Pero claro, es una propuesta de Simeón Cañas un poco disparada. Y nadie le paró bola. ¿Ah? Digamos. Existe también otra crítica, digamos, al acta de independencia, que es que no definió la forma de gobierno. Este señalamiento no tiene mucho fundamento, ya que un acta de independencia lo que define es el nuevo soberano. Y la discusión sobre la forma de gobierno y constitución se deja para otros momentos. Aquí yo siempre ilustro con el ejemplo de Estados Unidos, donde se declaró la independencia en 1776
Y solo en 1781 tienen los artículos de confederación. Y la Constitución Federal hasta en 1787, 89, ratificada en el 89. Entonces es una crítica que no tiene mucho fundamento, ¿verdad? Digamos. Entonces, que como para ir concluyendo, al analizar la independencia de España y la anexión a México, comprobamos que nuestra primera independencia estaba dentro de los parámetros liberales y republicanos de la Constitución de Cádiz, donde por supuesto predominaba la opción por la monarquía constitucional, digamos. Al derrumbarse el Imperio Mexicano, la opción por una monarquía constitucional perdió fuerza, y fue por ello que la posición a favor de una república liberal federal representativa tomó protagonismo nuestra segunda independencia con relación a México. La posición política de la Asamblea Nacional Constituyente fue más radical que la propuesta de septiembre del 21, ya que en ella solo tenían espacio las instituciones políticas representativas y donde las instituciones políticas hereditarias eran cosas del pasado. Por ello es que nuestra independencia se dieron en el marco de la república y el liberalismo. No existe una independencia conservadora. Ahora, en la próxima presentación yo voy a hacer todo el despliegue de la propuesta de república liberal federal representativa, y le voy a agregar otro ingrediente, que es la introducción del principio de libertad de culto, que casi nunca se ha hablado. Entonces, esto sería mi presentación, ¿verdad? Y el próximo miércoles yo haría, digamos, la presentación de la segunda opción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bonilla. Le doy la palabra a Ana Silvia para ver si hay preguntas. Ricardo Antonio Arqueta. No me queda claro el argumento de que el mérito de nuestra independencia fuera evitar la guerra. El punto es porque no hubo guerra. ¿Cómo reaccionó la monarquía a la declaración de independencia en Centroamérica? La reacción no fue la misma para el caso de México o Colombia. Bueno, en la segunda presentación vamos a ver cómo en 1811, 14 y 21 hay un esfuerzo por evitar la guerra. ¿verdad? Es un esfuerzo consciente, pero en 1822, cuando la provincia de San Salvador rechaza la anexión a México, el Imperio Mexicano decide obligar a la provincia de San Salvador, es decir, a San Salvador y San Vicente, a que acepte la anexión de forma forzada. Entonces, eso lleva a la guerra de resistencia, o sea que hay guerra. O sea, es decir, y esto lo ha estudiado muy bien Mario Vázquez. La guerra de resistencia a la anexión al Imperio Mexicano es nuestra guerra de independencia.
Pero ¿qué características tiene? Esa guerra es bastante parecida a la guerra de independencia de Estados Unidos, donde en Estados Unidos, Washington siempre mantiene el control de los acontecimientos. Entonces aquí nosotros, digamos, cuando vemos, y aquí es donde está la coherencia de José Matías Delgado. Claro. José Matías Delgado es interesante porque es intendente, jefe político, presidente, digamos, de la Asamblea, presidente del Congreso, que convoca para proponer el acta de federación en Estados Unidos el 2 de diciembre de 1822. Y también crea el obispado y es el primer obispo. ¿Verdad? Y en la guerra de independencia, digamos, se nombra a Manuel José Arce como jefe militar, como segundo a Antonio José Caña, que es de San Vicente, el tercero es Juan Manuel Rodríguez y el cuarto es Rafael Descartillo, que es un insurgente mexicano que se viene a combatir a favor de las filas republicanas. Entonces, es un mando político ilustrado que en ningún momento pierde el control. Ahora, y es interesante porque aquí entramos a la discusión de la participación popular. La participación popular en San Salvador es importante desde el 11, del 14, y aquí mucho más. Porque, digamos, estas fuerzas militares, según los cálculos de Mario Vázquez, son alrededor de 2.000 combatientes, los que se enfrentan con 2.000 hombres del Imperio Mexicano. Y en el libro de Mario Vázquez y por los informes de Filístolo, sabemos que el grueso de los milicianos surgen de los pueblos indígenas, Nejapa, Apopa, Ciudad Delgado, que es Aculhuaca, San Martín, Cojutepeque, Olopuelta, San Marcos, ¿verdad? Aquí no hay 2.000 criollos. Incluso, por ejemplo, hay una cosa interesante que estaba leyendo yo en el libro de Taracena, es que dice que los indígenas, dice él, de Constantacingo, son bravos guerreros. Pongámosle coco. ¿Pero qué es Cuscatancingo? Cuscatancingo es básicamente mexicano. Es la población que vino con los conquistadores, con gran trayectoria militar. ¿Verdad? Entonces aquí es nosotros, porque, digamos, una de las discusiones o preguntas que yo me hago es ¿cómo participa la población? ¿Qué tipo de radicalidad? Entonces yo veo aquí dos tipos de radicalidad. Una es la radicalidad ilustrada y otra es la radicalidad popular. Las dos son un poco diferentes, pero hay momentos que se juntan. Y aquí, digamos, en el 11 y el 14, y especialmente, digamos, en la guerra de resistencia, ¿verdad?, hay una participación popular clarísima. Y eso lo deja, digamos, lo deja acostado Filísola, que dice que el motor de esto es José Matías Delgado, con su personalidad y sus luces. Es el hombre que mueve y decide. Ahora, digamos, yo no he tenido tiempo aquí y lo voy a hacer en la próxima presentación, de hablar un poco más de Delgado, de su gran habilidad política y, como dice Mario Vázquez, su firmeza. Es increíble. No sé si yo le respondo a Ricardo la pregunta. Sí, bueno, hay varias felicitaciones para el doctor Bonilla. Sería muy extenso leerlas, pero se las hacemos patente.
Así que... Lea una, dos. Sí, preguntas. Bueno, entonces, finalizamos la primera conferencia del ciclo de conferencias en conmemoración al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Los invitamos para el día de mañana, en el que contaremos con la presencia de la doctora Eugenia López, con su ponencia magistral Indígenas y castas en las huestes de la anexión centroamericana al Imperio Mexicano, 1821-1823. Hasta mañana, que tengan buen día.